Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18. Lo vamos a leer con el poder del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Dice de la siguiente forma: Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Así lo dice Dios en su palabra y escrito está. Nosotros miramos, por ejemplo, de que Juan, por ejemplo, habla de esta forma. Y Pablo nos dice en su primera carta a la iglesia, Juan escribió sobre el espíritu del anticristo y dijo que ya se encontraba en el mundo. Así lo dice Dios en su palabra en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18. Ahora, miremos qué dice Pablo. Pablo, por ejemplo, Pablo estuvo de acuerdo y lo llamó el misterio de la maldad, y que ya estaba en acción, esta vez ya estaba en el mundo. Entonces vamos a ver qué Dios que nos dice a través de su palabra en la segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Entonces miremos qué Él nos dice, escrito está, siempre lo he manifestado. Cuando Dios habla y nos dice que escrito está, no está diciendo que hay poder, dice, está escrito, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Bien, entonces miramos que Pablo estuvo de acuerdo y lo llamó el misterio de la maldad, el misterio de la iniquidad, porque cuando habla de la maldad, está hablando del hombre de pecado, está hablando del gobierno de un solo hombre, se está refiriendo directamente al anticristo. Y entonces nosotros miramos que Juan nos habla de que, dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Entonces miremos que Juan nos dice que han surgido muchos anticristos. Entonces Dios nos muestra a través de su palabra que nos muestra allí, por ejemplo, en la segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, que en el pasado Satanás disfrutaba de una presencia bastante amplia, irrestricta en el mundo, pero desde el tiempo de Juan ya no es el caso, hermanos y hermanas. Ahora miramos, Dios le habla a la iglesia, Dios no le está hablando al mundo, porque el mundo como tal no puede entender lo que nosotros hablamos. Entonces, él está limitado. ¿A quién se está refiriendo? El diablo, demonio, yo lo reprenda, siempre lo he manifestado. Él ya fue vencido hace más de 2000 años. Él es junto con los demonios, allí en la cruz del Calvario. Y él está bajo los pies de Cristo y también está bajo los pies de la iglesia. Y ellos tienen que someterse a la autoridad que Dios nos ha dado a través de su palabra. Nosotros lo podemos ver, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 19. Él dice que Él nos ha dado la autoridad, la potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal, y absolutamente nada nos dañará. ¿Pero por qué? Dice, porque mayor es Jesucristo que está en mi corazón que el que está en el mundo, y mayor es el Espíritu de Dios que está en mi corazón que está en el mundo. Ahora, si nosotros miramos, por ejemplo, en el libro de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 20, siempre lo hemos leído, dice, que no sois vosotros los que habláis, es Dios a través del Espíritu Santo que habla en vosotros. Entonces, el Espíritu Santo que mora en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Entonces, Él está limitado a trabajar secretamente por medio de personas desobedientes hasta un momento en el futuro. Entonces, ¿por qué personas desobedientes? Porque nosotros miramos, por ejemplo, yo lo enseñaba en una enseñanza pasada, en las congregaciones, por ejemplo, la iglesia, van hombres y mujeres, alaban al Señor, levantan sus manos, muchas cosas, pero hay rebeldía, hay pecado, hay mentira, hay desobediencia, hay falta de perdón. Ahora, Dios nos dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 35, que el que no perdona a su hermano, tampoco Dios lo va a perdonar. Entonces yo les manifestaba en esa enseñanza lo que dice Dios en el libro de Joel 3:14. Dice muy sencillamente que muchos están en el valle de la decisión, muchos hombres y mujeres están en el valle de decisión. ¿A qué se refiere Dios? A todos estos hombres y mujeres que están en la congregación, pero que van allí y que nosotros creemos que son salvos, y no, y van partiendo la eternidad y se están yendo para el infierno. Entonces, por eso Dios dice en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, parte final, que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. Entonces, ¿qué toca hacer? Arrepentirnos todos. ¿Por qué? Porque
es que la venida de Cristo es inminente. Entonces, cuando Cristo venga por la iglesia, todos aquellos que habremos quedado, nos vamos con Él y nos reunamos juntamente con Él en las nubes. Eso es todo. Entonces, nosotros miramos, por ejemplo, nosotros miramos que hablamos sobre lo que es, que está el momento en el futuro en que aparece de nuevo el gran asombro del mundo incrédulo. Se refiere a lo que estábamos hablando ahora, que él está limitado a trabajar secretamente por medio de personas desobedientes hasta un momento en el futuro en que este personaje reaparecerá, digamos, de nuevo para gran asombro del mundo incrédulo. Entonces, ¿por qué? Porque ellos no creen, porque esa es la gran mentira del mismo diablo y los demonios, que los Señor reprenda. Porque como no ha pasado absolutamente nada, y nosotros miramos, por ejemplo, cuando Noé predicaba o predicó, dice la palabra del Señor, lo vemos en Génesis 6, durante 120 años. ¿De qué? De que iba a llover, pero nadie se creía, porque y realmente el que predicaba no era Noé, era Cristo Jesús, que estaba a través de su espíritu allí en Noé predicando, y nadie se creía, hasta que vino el diluvio, como lo dice en el Evangelio de Mateo 24, y se lo llevó a toditos. Y así pasa ahora. Nosotros predicamos que Cristo viene, pero nadie nos cree. Entonces miramos nosotros, estábamos hablando del mundo incrédulo, que es la fuerza, lo que lo ha detenido de los días de Juan hasta nuestros días, al punto de que la vasta mayoría de las personas en el mundo hoy, creyentes y no creyentes, niegan su misma existencia. Ahora miramos, en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, versículo 8, ¿qué nos dice? Nos dice, lo veíamos ahora, y está escrito, porque ya está nació en el misterio del pecado, de la maldad. Se está refiriendo a ese hombre de pecado, al gobierno de un solo hombre, al anticristo. Ahora, en el versículo 8, ¿qué dice? Dice, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Entonces, miremos que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es el que detiene toda esta cantidad de cosas. Pero ¿cómo lo detiene? A través de las oraciones, porque nosotros veíamos, y yo siempre lo he manifestado, ponemos ejemplos, el ciego Bartimeo. Cristo sabía que necesitaba a él, pero él tuvo que pedirlo, decir, hijo de David, ten misericordia de mí, para poder que él actuara. Entonces, las oraciones de los santos, yo lo explicaba en una enseñanza pasada también, entonces es lo que hace que el Espíritu Santo se mueva y detiene estas cosas. Ahora, según Pablo, este poder que lo detiene, y como lo estamos manifestando, es lo prometido, el Espíritu Santo, que reside ¿a dónde? Que reside en la iglesia. ¿Por qué reside en la iglesia? Porque la palabra nos dice en las cartas paulinas, o ignoráis que este es el templo del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo mora en la iglesia. ¿En dónde? En nuestros cuerpos. Entonces, por eso que nosotros vamos, decimos y hacemos, porque para apoyar un mensaje tenemos que tener la dirección del Espíritu Santo. Si no, no podíamos hacer absolutamente nada, si no tenemos el poder del Espíritu Santo. Ahora, Él continuará deteniendo a ese poder secreto de la maldad hasta que sea removido. Entonces nosotros miramos aquí y dice aquí, por ejemplo, en el versículo 8, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Se está refiriendo a la iglesia, cuando Cristo venga por la iglesia, que se lleva también al Espíritu de Dios. Por eso Dios nos dice a través de Pablo, en la segunda carta de Pablo, de Pedro, perdón, 3b, 3.9, parte B, parte final, que Él no quiere que nadie se pierda, que no nos vamos a quedar, porque como lo hemos manifestado siempre, la persona que se quede tiene dos opciones: hacerse poner la marca. Si no se la hace poner, va a morir de hambre porque no puede comprar ni vender, o hacerse cortar la cabeza, decapitar. Pero si no se arrepiente, también se va para abajo, para el hoyo, para la mocha, como lo decíamos antes, para el infierno. Entonces, literalmente, hablamos nosotros quitado del medio, se habla del mundo, y luego, en el momento apropiado, la bestia será revelada una vez más para ejecutar lo peor, antes de que finalmente sea destruido. Eso lo veíamos nosotros aquí en la segunda carta de los Tesalonicenses, por ejemplo, decía 7 en adelante, y ya está escrito, porque ya está nació en el misterio de la iniquidad, el misterio del pecado. Entonces, solo que hay quien a la vez lo detiene. Entonces, nosotros miramos que el que lo detiene es el poder del Espíritu Santo a través de las oraciones de los santos. Bien, entonces miramos, dice que la reacción del mundo incrédula, la reaparición de Satanás será de inclinarse ante él y adorarlo. Eso lo veíamos nosotros cuando sea la abominación desoladora. Eso será otro estudio más adelante, aunque ya lo he explicado. Bien, hermanos y hermanas, amigos y amigas, les ha hablado un servidor en Cristo, Milciades Gómez. Que las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo llegan hasta usted donde quiera que se encuentre. Yo voy a hacer una oración, amigo, amiga, porque sé que esta palabra te ha tocado tu corazón
y dará frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. Simplemente repite conmigo, amén, así sea. Di, reconozco que estoy apartado de ti, pero hoy me arrepiento de todo corazón. Límpiame con la sangre preciosa que tú derramaste en la cruz del Calvario. Señor, reconozco que tú estuviste muerto en una cruz, pero que Dios el Padre te levantó entre los muertos. Por eso vivo. Hoy abro mi corazón para que tú entres y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Amén. Ahora, si has hecho esta oración, has dado un gran paso. ¿Por qué? Porque Dios dice en su palabra, como siempre lo he manifestado, que Él va añadiendo todos los días a aquellos hombres y mujeres, jóvenes y niños, que van a ser salvos a la congregación. Y hoy te ha tocado ese turno a ti, coloca tu nombre allí, yo quiero orar por ti. Ahora, no desplaces tu cursor hacia abajo, cualquier comentario, hazlo a través de las redes sociales, que esto sirve para edificación de la iglesia. Amén.